Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos a tratar hoy, desde un punto de vista un poco diferente, los acontecimientos que se han registrado en las últimas 4 o 5 semanas en el estado de Guerrero, específicamente en Iguala y la Normal de Ayotzinapa, de los 43 disque estudiantes desaparecidos. No voy a abordar en el asunto de si ya aparecieron o no y en qué condiciones. Voy a tratar el problema desde un punto de vista totalmente diferente. Una de las, vamos a decir, de las cuestiones o de los aspectos más importantes que se han registrado en el mundo en los últimos 40 años, como producto de la apertura de las economías, hoy prácticamente todos los países siguen el modelo de economía abierta en mayor o menor intensidad, pero al final de cuentas economía abierta, con miras a construir una economía de mercado al paso de los años. Quizá la República Democrática de Corea, o Corea del Norte, como se le conoce coloquialmente, en parte Cuba, pero de ahí en fuera el resto del mundo sigue un modelo de economía abierta y están integrados también en mayor o menor grado a la globalidad, es decir, participan del flujo de capitales, de mercancías y servicios. Antes, particularmente en nuestro país, cuando no teníamos un modelo de economía abierta, estoy hablando específicamente antes de 1987, cuando teníamos un modelo casi o semi-autoritario de partido casi único, de acuerdo a la expresión que acuñó Carlos Salinas de Gortari. En aquel entonces, un inversionista que llegaba a México a tomar un riesgo considerable por la cuantía de los recursos a invertir, no le preocupaba mucho la cuestión del respeto de la ley, la vigencia del Estado de Derecho, que en aquel entonces, mucho más que ahora, la ley era como una bola de plastilina que se moldeaba al gusto del cliente o del mejor postor. Bastaba pues en aquellos años que llegara un inversionista y se entendiera con el poderoso en turno, y cuando digo entendiera no me refiero a cuestiones de sobornos, me refiero a cuestiones de obtener del poderoso en turno, fuera este el presidente de la República o un gobernador o un presidente municipal. Si se entendía con él en el sentido de que tendría la protección del gobierno, de todas sus instituciones, eso le bastaba al inversionista para tomar riesgos en México. Sin problema, él sabía que ante una huelga, ante un paro loco, ante cualquier otra contingencia o eventualidad de cualquier índole, él contaba con el apoyo del poderoso en turno. De tal manera que si era un asunto laboral, un telefonazo bastaba y sobraba para que se resolviera a favor del inversionista o a favor de la empresa que había constituido. A medida que el tiempo pasó, que el modelo aquel de economía cerrada, de ver hacia adentro, de sustitución de importaciones, llegó a su límite en 1987, y a partir de ahí nos debimos abrir al mundo, es decir, nuestra economía debió abrirse prácticamente en todos sentidos, prácticamente, aun cuando hubo periodos de protección de 5, 10 o 15 años, pero básicamente podemos decir que en 1987 se sitúa el punto en el tiempo a partir del cual México, el gobierno, debe reconocer que aquel modelo cayó hecho pedazos y hubo de adoptar el único modelo que garantiza un crecimiento sostenido cuando se hacen correctamente las cosas, donde producto de este crecimiento se reducen los niveles de pobreza, de marginación, etcétera, etcétera. Como producto pues de esa apertura y nuestra inclusión en la globalidad de manera voluntaria, dirían algunos, otros dirían que más a fuerza que otra cosa,
el aparato jurídico de nuestro país empezó a cambiar. De aquella situación donde el Poder Judicial era una oficina más del Ejecutivo, se pasa o se empieza a transformar el poder para adquirir cierta independencia. No total, pero al final de cuentas, los últimos, vamos a decir, 27 años o 25 años han demostrado que en algunos casos el Poder Judicial opera como un verdadero poder soberano e independiente del Ejecutivo. Cuando se registra esta nueva realidad o se va arraigando en la mente de los mexicanos, ya no se requiere la protección del poderoso, sino se requiere la protección de la ley o la vigencia de un Estado de Derecho, de tal manera que un inversionista que enfrenta uno u otro problema, de la índole que fuera, él recurre al Poder Judicial para que de acuerdo a derecho se resuelva lo que corresponda. Esto ha traído situaciones que nosotros desconocíamos antes de la apertura económica. Si usted es una persona que tiene hoy, no sé, 60, 65 años o más, recordará que en aquellos años, los 70, principios de los 80, nadie hablaba de Estado de Derecho, de respeto de los derechos privados de propiedad, de cultura de la legalidad. De alguna manera sabíamos y entendíamos y además aceptábamos de buen grado o de no de buen grado, pero al final de cuentas lo aceptábamos, que la ley se torcía de acuerdo al pago que hacía el demandante de ese apoyo de la ley o como un favor del poderoso en turno. En la globalidad esto ya no es posible, o al menos ya no es tan fácil obtenerlo como en las viejas condiciones de partido casi único o de autoritarismo abierto. ¿Qué significa esto hoy en día? Algo tan sencillo como lo siguiente: los inversionistas que van a tomar un riesgo determinado en un país, sea México o cualquier otro, buscan como un elemento importante, después de las cuestiones de mercado, infraestructura, recursos humanos calificados, etcétera, buscan que haya respeto de la legalidad. Que él sepa que en un determinado momento él podrá recurrir a las instituciones del Poder Judicial para resolver o dirimir el conflicto en el que se vea envuelta su empresa. Esto da por resultado que los inversionistas en el mundo que andan buscando dónde colocar sus recursos sigan con detenimiento aquellos destinos de la inversión que pudieran ser atractivos, pero debe evaluarse la legalidad de ese país o la cultura de la legalidad, o si gusta usted, el respeto de la ley por la sociedad toda, y empezando por supuesto por las áreas gubernamentales o el sector público. De tal manera pues que en las últimas 4 o 5 semanas todo aquello que hemos dicho respecto a que México es el mejor destino de las inversiones en el mundo, que nosotros acá para allá, que vienen, que van, que esto, que el otro, se ha mostrado ese México real, ese México bronco, diría don Jesús Reyes Heroles hace muchos años, ese México que nos ha estallado en la cara, que no se ha ido, pero que estaba ahí soterrado, o que si estaba abiertamente presente no lo queríamos nosotros reconocer. La franca ilegalidad en que se mueve la sociedad guerrerense, toda ella, también la michoacana y también la de Oaxaca, pero hoy el interés está concentrado en el estado de Guerrero. ¿Cómo es posible, se preguntará usted, que estando ante una tragedia como la de estos 43 disque estudiantes, la exigencia de que aparezcan vivos o que se sepa qué pasó con ellos, por qué, cómo, etcétera,
sea, los pormenores de esa tragedia, siguen los que exigen justicia, esto entre comillas, destruyendo propiedad pública y privada, mofándose de la ley, hasta de la ley de la gravedad, porque quizá en un descuido hasta le evitan ya, y el Estado mexicano, los tres órdenes de gobierno, no solo permanecen pasivos, sino que además parece que hasta los protegen en sus actos vandálicos y evidentemente delictivos. ¿Cuál es la autoridad que tienen estos delincuentes para exigir justicia y secuestrar a centenas de personas en plazas comerciales? ¿Qué poder los ampara, excepto la impunidad que les otorga el Estado mexicano en cualquiera de sus órdenes de gobierno, para que saqueen tiendas a ciencia y paciencia de la autoridad? ¿Realmente ese puede ser el mejor destino de las inversiones en el mundo? ¿Somos acaso un país de leyes cuando estamos viendo esto? Porque no obstante que ha habido dos llamados o declaraciones del presidente de la República, la primera fue, si no estoy equivocado, hará unos 10 días, donde dijo que no se justificaban, que él condenaba esos actos violatorios de la ley a aquellos que los cometían, a aquellos que estaban exigiendo justicia. El día de ayer, o sea, vuelve a plantear lo mismo. Pero ¿sabe usted qué? Nadie le hizo caso al presidente. Ni la autoridad federal, ni la estatal, ni la municipal. Para decirlo coloquialmente, nadie lo peló. 2 veces ha señalado el presidente de la República que condena esas violaciones de la ley, de la comisión de esos delitos, y nada ha sucedido. Estos vándalos y delincuentes de la CETEG, estos normalistas encapuchados y algunos de los padres de familia que los apoyan, violando descaradamente la ley, cometiendo delitos en contra de quien se ponga enfrente de ellos. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? México no es ni de lejos un país de leyes. Así, México no va a ser atractivo para las inversiones. Así es que aquellos sueños guajiros y aquellas ilusiones juveniles de que iban a llegar decenas de miles de millones de dólares y que nos iban a aplastar por aquí, vaya usted desechando esa ilusión. México le ha probado en estas 5 semanas de manera irrefutable al mundo que aquí la única ley que se respeta, aun cuando algunos por ahí andan aprendiendo a levitar, la única ley que se respeta, repito, es la ley de la gravedad. Las demás hacemos cera y pabilo con ellas. Y eso, créamelo usted, por favor, no les gusta a los inversionistas. Prefieren irse a otros destinos donde haya un verdadero Estado de Derecho, no este mundo cavernario y casi de período jurásico que vivimos en México en materia de legalidad. Muchas gracias por su atención y yo lo espero mañana, donde posiblemente continuemos con este tema de lo que tanto nos gusta, violar la ley. Aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.